Las agresiones, tanto físicas como verbales, son actuaciones con cierta violencia que realizamos sobre los demás o sobre nosotros mismos. En este vídeo vamos a estudiar qué es cada una de ellas, algunos factores relevantes que influyen en por qué ocurren dichas agresiones y podremos llegar incluso a debatir el caso de que las agresiones, concretamente las verbales, puedan no existir. Entendemos como una agresión física a toda aquella acción que involucra el estado físico de una o varias personas. Es decir, en el momento en el que nosotros agredimos o somos agredidos físicamente por nosotros mismos o por otra persona, consideramos que eso sería una agresión física. Como acabamos de decir, podemos distinguir claramente dos tipos: aquellas donde nosotros ejecutamos la acción sobre nosotros mismos y donde nosotros ejecutamos la acción sobre una tercera persona. El primero de los casos sería una agresión física donde el emisor de la agresión y el receptor de la agresión son la misma persona, en este caso, uno mismo. En esos casos, realmente, en términos morales, podemos considerar que si una persona voluntariamente decide autoagredirse, siempre y cuando con ello no genere un daño sobre una tercera persona, es una actividad totalmente loable y que en un principio no debería de parecernos consecuentemente negativa. Es verdad que dentro del raciocinio humano no tenemos muy normalizado o consideramos que no es algo común que una persona se autolesione y que lo considere como algo positivo, pero realmente al no estar haciendo daño sobre una tercera persona, sino simplemente ejecutando una agresión sobre sí mismo, podemos llevarlo como una acción posiblemente normalizada. Podemos ver un ejemplo a la hora de hacer deporte, sobre todo ejercicio de fuerza. En esos casos, una persona está realizando una agresión sobre sí misma, dañando y deteriorando su masa muscular con el objetivo de fomentar la reparación y el crecimiento de esos músculos. En ese caso, vemos claramente una agresión de una persona sobre sí mismo en un concepto físico, donde vemos que hay un beneficio que no perjudica a nadie más. Por tanto, en ese tipo de casos, como hemos visto en este ejemplo, las agresiones físicas sobre uno mismo podrían incluso llegar a tener sentido. Por otra parte, podemos comprender las agresiones físicas externas como aquellas donde la mano ejecutora y la persona receptora son diferentes. Es decir, en el momento en el que una persona propina un golpe o cualquier otro tipo de agresión física sobre otra. En ese caso, desde mi punto de vista moral, es una agresión que nunca debería ocurrir y que no puede estar justificada bajo ningún pretexto. Hemos de tener en cuenta que este tipo de agresiones no solamente son importantes por su ejecución, sino simplemente por su amenaza. Es decir, el mero hecho de amenazar con realizar una acción violenta físicamente podría llegar a considerarse como una propia acción violenta físicamente, ya que en ese caso, al no sucumbir a lo que nos pida el posible agresor, recibiríamos la agresión, lo cual determinaría automáticamente que la propia amenaza de agresión se volviese en una propia agresión. Por ejemplo, consideremos que una persona nos amenaza por la calle con un cuchillo y nos dice que si no le damos la cartera, automáticamente nos pegará un navajazo. Podemos ver que si esa persona nos ha agredido, o mejor dicho, ha tenido una intención de agresión física sobre nosotros, el mero hecho de la intención de agresión física se convierte en una agresión física. Porque si nosotros no sucumbimos a lo que esa persona nos pide, en nuestro ejemplo, darle la cartera, recibiríamos la agresión física.
Por tanto, la propia tentativa de agresión física se vuelve una agresión física en sí misma, ya que si no se cumplen las condiciones para que eso no ocurra, terminará ocurriendo en última instancia. Por otra parte, entendemos como agresión verbal a toda aquella acción, en este caso no física, sino como bien dice su nombre, verbal o psicológica, en la cual, de nuevo, una persona o un conjunto de personas participan. De nuevo, podemos volver a separar en agresiones verbales o agresiones psicológicas, donde el emisor y el receptor de la agresión es la misma persona, y aquellas en las que el emisor y el receptor de la agresión son diferentes personas. En el primero de los casos, consideramos que las agresiones verbales o psicológicas, donde el emisor y el receptor son la misma persona, como autoagresiones verbales o autoagresiones psicológicas. Es decir, aquellas situaciones donde nosotros mismos ponemos cierta presión psicológica sobre nuestra propia persona. Y de manera equivalente a como ocurre en el caso de las autoagresiones físicas, podemos encontrar casos donde, aunque estemos tratando de un concepto agresivo, este no tiene por qué ser negativo, y de hecho podemos encontrar situaciones donde puede incluso llegar a ser positivo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un examen muy complicado al día siguiente y resulta que no hemos estudiado absolutamente nada. Para poder intentar aprobarlo, una de las opciones sería poder estar estudiando durante el resto del día hasta que llegue la hora del examen. Y para ello, posiblemente necesitemos un componente de disciplina y un componente de constancia que no hemos tenido hasta el momento. Es decir, tenemos que nosotros mismos inducirnos un estado disciplinado en el cual podamos mantener la actividad de estudio durante mucho tiempo. Y para ello hemos de presionarnos a nosotros mismos psicológicamente. Y de hecho, en ocasiones, hasta podemos ver casos donde las personas tienden a insultarse a sí mismas o a crear comentarios peyorativos sobre nosotros mismos. Por ejemplo, cuando en un deporte fallamos un punto o nos meten un gol, en muchas ocasiones nos autorrecriminamos con el efecto de darnos cuenta del error que hemos cometido y poder corregirlo en un futuro. Como habéis podido ver en estos dos ejemplos, tanto el estudio como el deporte, podemos tener situaciones de autoagresión verbal, la cual no sea negativa, sino que en algunos casos sea incluso positiva. Por último, llegamos a las que para mí son las más controvertidas y a la vez la más interesante de las agresiones. En este caso, las agresiones verbales o psicológicas de una persona sobre otra. Es decir, en este caso vamos a hablar sobre aquellas agresiones en las cuales la persona ejecutora de la agresión psicológica o verbal no va a ser la misma que la persona receptora de la agresión psicológica o verbal. Es decir, vamos a tener al menos dos, si no más componentes humanos en los cuales podamos ver que participan dentro de la agresión. Y yo aquí tengo una postura relativamente discrepante con la mayoría de la población. Y es que no considero que las agresiones psicológicas o verbales puedan existir. Y para ello vamos a dar de nuevo un razonamiento y un ejemplo que creo que puede ser muy ilustrativo. De manera contraria a como ocurre con las agresiones físicas, la capacidad física de una persona sobre otra le permite amenazarla e incluso agredirle directamente, de tal modo que la persona receptora de la agresión, es decir, el agredido, no tiene posibilidad alguna de defenderse o de prever dicha agresión. Por el contrario,
cuando una persona nos intenta agredir psicológicamente, en nuestro caso, al ser nosotros los agredidos verbales o psicológicos, sí que podemos reaccionar de manera que impidamos dicha agresión. Es decir, por ejemplo, consideremos que una persona que no conocemos de nada por la calle comienza a insultarnos. En ese caso, la persona que insulta sería el agresor psicológico y nosotros seríamos el agredido psicológico. Sin embargo, como probablemente nos ocurra a la mayoría, consideraríamos que esa agresión no tiene ningún efecto sobre nosotros, por ejemplo, porque vemos que esa persona no tiene un raciocinio lógico o simplemente no consideramos importante lo que nos está diciendo. En ese caso, al no tener en cuenta la opinión de esa persona o al rechazar todo el componente negativo de dicha opinión, acabamos automáticamente de neutralizar todo el efecto negativo de la agresión verbal. Por tanto, somos conscientes de que en este caso el peso de la agresión, o mejor dicho, la relevancia de que la agresión ocurra o no ocurra, influye directamente sobre el receptor. Como hemos visto anteriormente, las agresiones físicas dependen únicamente de las acciones que determine el emisor. Es decir, cuando yo me agredo físicamente a mí mismo, decido agredirme porque soy el agresor. Y cuando yo agredo físicamente a un tercero, decido yo, a título personal, agredir a esa tercera persona. Por tanto, en el caso de las agresiones físicas, siempre depende del agresor. Sin embargo, en el caso de las agresiones psicológicas o verbales, la importancia siempre recae sobre el receptor. Porque si yo me digo algo a mí mismo y a la vez no tengo en cuenta mi propia opinión o simplemente la rechazo, mi autoagresión no tendrá ningún efecto. Y lo mismo ocurre con un tercero. Si una persona me agrede verbalmente, pero yo descarto automáticamente su opinión y no la tengo en cuenta, toda la agresión se ve neutralizada. Por tanto, acabamos de comprobar que la importancia y el peso de la agresión física recae sobre el emisor, a diferencia de la importancia y el peso de la agresión verbal que recae sobre el receptor. En este vídeo hemos podido ver las diferencias entre agresión física y agresión verbal o psicológica. De la misma manera, hemos visto cuál es la diferencia entre una autoagresión y una agresión sobre un tercero. Y además, hemos podido ver que el peso principal de las agresiones físicas recae sobre el emisor, mientras que la totalidad del peso de las agresiones psicológicas recae sobre el receptor. Pero ahora ha llegado vuestro momento. ¿Creéis que las agresiones físicas pueden tener algún tipo de respaldo en alguna situación en concreto? ¿Pensáis que las agresiones psicológicas tienden a ser ejecutadas y tienden a ser recibidas por los emisores y los receptores de dichas acciones? ¿Y cuál de los dos pensáis que tiene mayor peso dentro de una agresión verbal? Os dejo los comentarios para poder debatir todas estas cuestiones. Seguiremos informando. Hasta entonces, salud y libertad individual.